¿Alguna vez han pensado en cómo un mensaje importantísimo podría de alguna manera perderse? No en la traducción de un idioma a otro, sino de una cultura a otra. A veces, de verdad que el problema no es lo que se dice, sino cómo le suena a la otra persona. Hoy justamente vamos a explorar esta idea con un marco fascinante que viene del libro El Evangelio en 3D. A ver, esta frase es potentísima. Habla de una joven, Gulsel, y va directo al corazón del asunto. Fíjense, ella recibió una respuesta, el perdón, pero por dentro, su alma seguía luchando con la vergüenza y el miedo. Esto nos muestra algo clave. A veces, la solución que ofrecemos no conecta con las heridas más profundas, esas que son moldeadas por nuestra cultura. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para hoy? Es bastante sencilla. Primero, vamos a ver una historia que nos plantea el problema. Luego, vamos a descubrir 3 lentes culturales que nos van a dar un nuevo marco de referencia. Después, veremos cómo esto cambia la idea de salvación, qué significa en la práctica. Y vamos a cerrar con una metáfora increíble que lo une todo. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Por el problema. Y es que para entender una idea así de grande, a veces no hay nada como una historia real. La experiencia de esta joven, Gulsel, nos va a mostrar por qué un mensaje que pretende ser de talla única, a veces simplemente no le queda bien a todo el mundo. Aquí es donde entra en escena Gulsel. Imagínense, una estudiante universitaria en Asia Central. En algún momento, escucha un mensaje que se centra en el perdón de los pecados. Y esa idea, la idea de ser perdonada, le trae una alegría y un alivio enormes. Al principio, parecía que eso era todo lo que necesitaba, la respuesta definitiva. Pero, y aquí es donde la cosa se complica. Una cosa era sentirse perdonada de su culpa, y otra, muy distinta, era el peso aplastante de la vergüenza frente a su familia, a su comunidad. Y no solo eso, por las noches, el temor a los espíritus la paralizaba. El mensaje que había recibido era bueno, sí, pero parecía que hablaba un idioma completamente diferente al de sus miedos más profundos. Ok, la historia de Gulsel no es solo una anécdota, ¿eh? Es como una ventana a un desafío mucho más grande. Y nos lleva directamente al corazón de la solución que propone este libro. Un marco, una especie de mapa para entender estas diferencias culturales. Así que pasemos del problema al mapa. La idea central es bastante simple, pero muy potente. Es esta. Ante algo que está mal, las culturas no reaccionan todas de la misma manera. Tienden a girar en torno a una de 3 grandes respuestas: la culpa, la vergüenza o el temor. Ojo, no es que cada cultura tenga solo una, pero casi siempre hay una de ellas que es como el centro de gravedad moral y social. Y miren, esta tabla lo resume genial. Por un lado están las culturas de culpa, inocencia. Esto nos va a sonar muy familiar, sobre todo en Occidente. Funciona como un tribunal. Se rompe una ley, se siente culpa, se busca justicia y se obtiene perdón. Luego pasamos a las de vergüenza, honor. Aquí la cosa cambia por completo. Ya no es un tribunal, es la familia, la comunidad. Lo importante es la lealtad, la reputación. El objetivo no es ser inocente, sino restaurar el honor perdido. Y finalmente, las de temor-poder, donde el mundo es un lugar lleno de fuerzas y espíritus. El objetivo principal es obtener poder y protección contra esas fuerzas. Bien, y aquí es donde todo empieza a conectar de una forma increíble. Porque este marco no es solo para analizar culturas y ya, es para comunicar. La pregunta del millón es, ¿cómo se ve la idea de salvación si la miramos a través de cada uno de estos 3 lentes? Es la misma historia, pero con 3 facetas completamente distintas. Empecemos con la que quizás es más conocida para muchos, la narrativa de culpa-inocencia. La lógica es muy legalista. Paso 1, la humanidad rompió la ley de Dios. ¡Pum! Paso 2, eso nos hace culpables, nos separa de Él. Paso 3, el sacrificio de Cristo paga la deuda, satisface la justicia. Y paso 4, la fe nos lleva al perdón, a la inocencia. Es un proceso muy individual, centrado en la conciencia de cada uno. Ahora, cambiemos el lente. Miremos la misma historia desde la perspectiva de vergüenza-honor. El problema aquí, es totalmente diferente. No es tanta una ley rota, sino una deslealtad, una traición a la familia que trae una vergüenza inmensa. Y la consecuencia es la exclusión.
Por lo tanto, la solución tiene que ser mucho más que un «estás perdonado». Es un «bienvenido de vuelta a la familia», es la restauración del honor, es la adopción. Y nos queda el tercer lente, el de temor-poder. Acá el panorama es casi como de una película épica. El problema central es que la humanidad no está culpable ni avergonzada, está atrapada, oprimida, esclavizada por fuerzas espirituales malignas. La salvación entonces se ve como una gran victoria en una batalla cósmica. Cristo derrota el mal y le da poder y protección a los que confían en él. Ok, mucha teoría, muy interesante, pero ¿y esto cómo se aplica en la vida real? ¿Cómo se come? Bueno, vamos a bajarlo a tierra. Pasemos de los conceptos a la comunicación práctica y a lo que implica este marco tridimensional en el día a día. Miren, el punto clave es este. La lente que se usa lo cambia todo. Si uno se equivoca de lente, el mensaje no llega, se pierde. Es como querer escuchar una canción de Spotify en una radio de 1940. La tecnología es incompatible. Si le hablamos de un juicio a alguien cuya preocupación más grande es la vergüenza familiar, el mensaje simplemente no va a resonar. Y esto se ve clarísimo en los métodos. Por un lado, está lo que podríamos llamar el encuentro de verdad. Pura lógica, argumentos, debate, muy de te convenzo con la razón. Esto es súper común en culturas de culpa e inocencia. Pero por otro lado, tenemos el encuentro comunitario. Y esto es un cambio de chip total. Aquí la gente no llega por un argumento, llega por un abrazo, por una bienvenida. Primero se sienten parte, y luego, con el tiempo, empiezan a creer. La relación precede a la razón. Y bueno, para ir cerrando, vamos a juntar todas estas piezas. Hay una metáfora final que es simplemente perfecta para entender la idea completa. Escuchen esta frase del libro que lo resume todo de una manera increíble. El Evangelio es un diamante de muchas caras. Pensemos en eso por un segundo. No una simple roca, un diamante. ¿Y qué tiene un diamante? Montones de facetas. Y cada cultura, con su propia luz, ilumina una cara distinta, revelando un brillo que antes no veíamos. El tema es que, históricamente, la perspectiva occidental se ha enfocado tanto en una sola de esas caras, la de la culpa y la inocencia, que ha tenido puntos ciegos. Se estaba perdiendo el brillo de las facetas del honor y del poder. Pero cuando empezamos a ver a través de los ojos de otras culturas, ¡wow! De repente vemos las otras caras del diamante, y la imagen completa se vuelve mucho más brillante, más rica y más completa. Y todo esto, al final, nos lleva a una última pregunta. Una pregunta para que cada quien se la lleve y la piense. Porque esto no se trata solo de entender a los otros, se trata sobre todo de entendernos a nosotros mismos. Cómo moldea nuestra propia lente cultural lo que vemos. Darnos cuenta de que llevamos puestos unos lentes es el primerísimo paso para, quizás, poder apreciar la belleza de todas las caras del diamante.